Me gustaría que hoy viéramos unas imágenes de esas que les llaman memes. Me gustaría iniciar con unas 3 imágenes para que pudiéramos comenzar con la enseñanza de hoy. ¿Están listos? Bueno, voy a tratar de decir, vamos a ver la primera y voy a tratar de comentar un poquito cómo es para las personas que están en el radio. Vamos a poner la primera. A ver, dice así: cuando aprenda a manejar, no diré nada, pero habrá... Para los del radio, pues es un carro que está chocado, que se salió pues por una ventana, ¿verdad? Parece. Bueno, vamos a ver la segunda. ¿Estamos listos? Y la segunda es: cuando tenga moto no diré nada, pero habrá señales. Y vemos allá a don Ramón, ¿verdad? En muletas y con una venda en la cabeza. Bueno, vamos a ver la última. Y dice: cuando sea, ¿ya está lista? Cuando sea instalador de señales, no diré nada, pero habrá señales, ¿verdad? Y está una persona instalando una señal de tránsito. Y bueno, pues recordamos esos memes, ¿verdad? De que habrá señales. Y fíjese, a lo largo de la historia, Dios ha establecido señales, pero también son señales visibles para expresar realidades espirituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estableció pactos y los estableció acompañados de señales. Por ejemplo, el gran arco iris que seguimos viendo cada vez que llueve fue para Noé una señal. Era un pacto con una señal que era el arco en los cielos. O por ejemplo, para Abraham fue la circuncisión, como un pacto que se daba de corazón, sin embargo, con una señal visible. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nuestro Señor Jesús dejó 2 enseñanzas visibles, es decir, algo que hacemos en el interior, pero que se debe de reflejar con una señal visible. Y estas son ordenanzas, ¿verdad?, visibles y poderosas que dejó para su iglesia. Y me refiero al bautismo en agua y a la Santa Cena. Ambos actos no solo son símbolos, también son declaraciones públicas ¿de qué? De nuestra fe, de nuestra identidad, de nuestra obediencia y de nuestra comunión. Así que el día de hoy vamos a reflexionar sobre su significado, sobre su base bíblica, sobre los principios que encierran y cómo debemos vivir y andar en reverencia y en entendimiento. Así que el tema de hoy le he titulado Señales visibles de una fe viva. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos testificar que tenemos una fe viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hay señales visibles, es decir, tengo una fe viva y debería decir, pero habrá ¿qué? Señales también. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo primero que quiero hablar es sobre el mandato del Señor. En Mateo 28 vemos que el Señor Jesús da la gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión que les dejaba a los discípulos? Bueno, ustedes como discípulos les dijo, vayan y hagan otros discípulos. Pero a esos otros discípulos ustedes enséñenles y bautícenlos. El bautismo entonces es parte del proceso inicial de obediencia de un discípulo. Es como un acto, ahora sí, como de iniciación. Es decir, en cuanto la persona cree, él debe de tener este acto de iniciación, de decir, me voy a bautizar. Esto no es algo ni opcional ni decorativo, sino que es una ordenanza, y esto se hace una sola vez. Previamente, el Señor Jesús había instituido un acto para que recordaran su sacrificio, así como su segunda venida, y este fue la otra ordenanza. En 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26, el apóstol Pablo enseña sobre el tema, y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y continuamos un poco más adelante, dice así: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto se refiere a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Y esto sí lo podemos nosotros participar frecuentemente, es decir, lo podemos participar constantemente. Entonces, Él no la representa como una tradición humana, sino lo presenta el apóstol Pablo como algo recibido directamente del Señor, como un acto que proclama la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no solo como un recuerdo histórico, sino como un recordatorio espiritual continuo que tenemos que estar nosotros recordando y celebrando hasta que Él vuelva. Entonces, ambas ordenanzas no son sacramentos que salvan, es decir, el hecho de no participar no me va a alejar, ¿verdad?, de la gloria del Señor, pero sí es algo que todo creyente debe de hacer, ya que son símbolos sagrados que evidencian una fe genuina. Todo aquel que ha creído tiene que bautizarse, y todo aquel que ha creído tiene que comer tanto del pan como del vino para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús y también anunciar públicamente que esperamos en su venida. ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? Bueno, es como el anillo de matrimonio. Todos los que estamos casados tenemos un anillo del matrimonio. En sí, yo puedo quitarme este anillo, lo voy a hacer en este momento, ¿verdad? Yo puedo quitarme este anillo y el hecho de quitármelo no quiere decir que ya estoy soltero. No, yo estoy casado por un pacto que hice con mi esposa, fuimos delante de un juez, fuimos delante de un altar, nos hicimos votos, estamos casados y con anillo o sin anillo yo estoy casado. Pero el hecho de ponerme un anillo es un símbolo visible. El anillo no es el matrimonio, pero es un símbolo visible que todo casado trae. Así que cuando yo voy por la calle y algunas muchachas me dicen, hey guapo, yo les digo, hey, los saludo con la mano del anillo. Entonces ellas luego se recatan y dicen, wow, ella no hace nada. Se crean, no se crean, pues digan aunque sea amén para levantarme la autoestima, hermanos. O sea, son evidencia, es decir, el anillo no es el matrimonio, pero es una señal que visible, es como un repelente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, fíjense ahí en el béisbol, cuando uno va al béisbol, de repente hacen algunos juegos, algunas cosas entre entrada y entrada, y de repente hay una parte donde tratan de hacer un match, le llaman ellos. Entonces ponen una muchacha en la pantalla del estadio, ponen una muchacha y ponen a un joven. Entonces ya todos saben que es la pantalla el match. Entonces le preguntan a la muchacha, ¿quieres? Entonces si la muchacha quiere conocer al muchacho, nomás pone el símbolo del corazón con sus manos, o el muchacho, y cuando se da que los dos quieren, entonces el muchacho va y se sienta con la muchacha en el estadio. Eso lo hacen en el béisbol. Pero bueno, ¿por qué le platico esto? Porque de repente está una chica sola y la toma la pantalla y dicen pues que si quiere hacer ahí ese match, ¿verdad? Como le llaman. Entonces a veces las muchachas, ¿saben qué dicen? Pues las muchachas que no son ni tan muchachas, levantan la mano y enseñan ¿qué? El anillo. Entonces ya cuando ven todos hacen o sea, como que, entonces en ese momento lo que hacen en el estadio, buscan otra pareja o otra muchacha, y así es como lo hacen. ¿Por qué? Porque el hecho de que la joven o el joven en su caso levante la mano, de repente dice con enseñar solo en anillo, está diciendo estoy casado o estoy casada. Bueno, de esta manera nosotros no tenemos un anillo como tal, pero cuando nos bautizamos estamos diciendo públicamente a todos que hemos creído en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros creer? ¿Cómo podemos nosotros declarar a toda la gente? A través del bautismo. Y cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos haciendo evidente nuestra fe. Toda la gente sabe que al tomar yo el pan y la copa y beber, ¿verdad?, de ella y comer de este pan, en ese momento le estamos diciendo a la gente, he creído en Cristo, creo en su sacrificio, creo en su resurrección y espero en Él que vendrá con poder. Son señales visibles. Ahora, yo quiero hablar de los fundamentos que sostienen una fe visible. El bautismo y la Santa Cena son aparentemente un acto normal, muy sencillo. Pero no son simples rituales tradicionales, son ordenanzas establecidas directamente por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia.
y a través de ellas Él comunica verdades espirituales profundas y se cultiva en una vida cristiana más comprometida, consciente y reverente. Cuando tenemos la conciencia de lo que esto significa, va a producir que nuestra vida sea una vida comprometida, consciente y también reverente. Me gustaría que pudiéramos ver algunos principios bíblicos de estas ordenanzas que podemos aprender y que nos recuerdan constantemente cuando participamos. El primer principio es obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo y la Santa Cena no son prácticas opcionales o meramente simbólicas. Son mandamientos dados directamente por nuestro Señor Jesús. En Mateo 28:19, como lo leímos, Él ordenó y dijo: id y hagan discípulos. ¿Y cuál fue la instrucción? Bautícenlos, enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19, al instituir la cena dijo: hagan esto en memoria de mí. Cuando obedecemos estas ordenanzas podemos ver que esto no será cuestión de tradición, sino al obedecer será un acto de fidelidad al Señor. Cuando nosotros participamos de ellas, declaramos con nuestras acciones que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que su palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, nos da una identidad con Cristo. El bautismo es una poderosa declaración pública de que nuestra vida ha sido transformada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, nos identificamos con su muerte, y al salir del agua nos identificamos con su resurrección. Por lo tanto, es el símbolo de que hemos muerto al pecado y que hemos nacido en una nueva vida para nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, la Santa Cena es una reafirmación de nuestra fe. Cuando nosotros tomamos el pan y el vino, recordamos que nuestra salvación no depende de las obras, sino del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Cada participación nos reancla en el Evangelio y nos recuerda que seguimos perteneciendo a nuestro Señor Jesucristo. Tercer principio es unidad del cuerpo de Cristo. Tanto el bautismo como la Santa Cena tienen una dimensión comunitaria. Nadie se bautiza a sí mismo, ni celebramos la cena como individuos aislados. Es decir, no se pueden practicar en el individualismo. Usted tiene que ser parte de una congregación, usted tiene que asistir a una congregación para poder participar. ¿Por qué? Aunque usted diga: yo me voy a autobautizar solo allá lejos en un balneario, en el mar o en un lago, donde sea, ese no implica el bautismo. El bautismo es en un grupo de creyentes dar testimonio público de su fe. Y de igual manera pasa con la Santa Cena. Por lo tanto, son actos que nos unen al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso en 1 Corintios 10:17, el apóstol Pablo escribe, dice: siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por lo tanto, estas ordenanzas nos recuerdan que somos parte de una familia espiritual, que debemos vivir en amor, en respeto y en unidad unos con otros, en unidad con nuestros hermanos. Participar de ellas nos comprometen a cuidar, edificar y caminar juntos con otros creyentes. Por eso es importante que usted no caiga en el engaño de no congregarse. Hoy hay muchas voces que dicen: es que es necesario usted y Dios solamente, y usted en su casa puede buscar a Dios, y es verdad. Usted puede buscar a Dios en todo lugar, en todo tiempo. Es más, no puede, debe buscar al Señor solo, cada día, buscar su rostro. Pero eso no es todo. Dios no nos llama solamente a buscar su rostro, Dios nos llama a vivir siendo parte de un cuerpo. Y eso es también lo que nosotros tenemos que hacer. Cuarto, memoria activa y fe presente. La Santa Cena es un ejercicio de memoria espiritual, pero no es una memoria pasiva. Cuando nosotros participamos, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nuestra fe entonces se renueva, nuestro amor se aviva y nuestra esperanza se fortalece.
No solo miramos hacia atrás a la cruz, también vivimos nuestro presente en fe, pero también nos lleva a pensar en el futuro, para anhelar el glorioso futuro cuando nuestro Señor Jesús regrese por su iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Anunciamos que Él murió, desde luego resucitó y regresará. El bautismo también es una proclamación activa, declara al mundo que pertenecemos a Cristo y que hemos sido transformados. Son actos vivos que nutren nuestra fe el día de hoy. Y el quinto principio es que estos dos actos es un examen personal, especialmente la participación de la Cena del Señor, que nos llama a no solamente venir y comer como tal, sino que antes de participar nos llama a examinarnos personalmente. Y esto no significa buscar perfección, porque ¿quién de nosotros puede decir que es perfecto? Somos perfectibles y estamos en un camino perfeccionándonos, somos perfeccionados cada día hasta que llegue lo perfecto, dice la Escritura. Bueno, pero mientras tanto vamos en un camino. Más bien aquí se refiere a acercarnos con sinceridad, con humildad y con reverencia. Pero para el bautismo también se requiere una decisión genuina. No es un rito vacío, sino una señal de una conversión real. Entonces, antes de participar en estas ordenanzas debemos preguntarnos, sencillamente responder, ¿estoy caminando con el Señor? Segunda pregunta, ¿hay algo que necesito confesar? ¿Estoy en paz con Dios? Y última pregunta, ¿estoy en paz con mis hermanos? Y después de contestar estas 4 preguntas, las repito, ¿estoy caminando con el Señor? ¿Hay algo que necesito confesar? ¿Estoy en paz con Dios? ¿Estoy en paz con mis hermanos? Entonces, cuando respondemos esas preguntas y todo está aceptable, sí estoy haciendo eso, participemos. Pero si hay algo que necesito confesar antes de participar, Señor, perdóname por este pecado que he hecho, de acción o de omisión, o si tengo alguna rencilla, o si tengo alguna situación, decir, Señor, no puedo permitir. Ahora, imagínense si todos hacemos esto, es como cada mes que nosotros lo practicamos, por ejemplo, es estar nosotros retroalimentando, como si en el mes que nosotros estuvimos, tuve alguna rencilla con alguien, llega al punto de esta reflexión, no voy a participar, hasta mejor no perdonar. Entonces no se requiere de decir no voy a participar, más bien es perdone para que usted pueda participar con libertad. Y así cada mes usted se estará dando cuenta, ¿verdad?, que se está revitalizando su relación con el Señor. Imagínese. Pero cuando nosotros no tenemos esta conciencia, bien podemos no solamente estar participando y teniendo pecados que no hemos confesado, o teniendo problemas, o teniendo rencores, y participamos, y a veces participamos como un acto religioso que no tendrá el significado y no tendrá tampoco ese resultado en nuestras vidas. Por lo tanto, este examen personal producirá una comunión más profunda y evitará que nuestras acciones religiosas se conviertan en rutina. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, que es una fe, y esto es lo tercero, una fe que se hace notar. Ese es el objetivo, tener una fe que pueda hacer notar. Aunque el bautismo y la Santa Cena fueron instituidos aproximadamente hace 2000 años, siguen teniendo un profundo significado para nosotros el día de hoy. No son meras ceremonias, son realidades espirituales que nos recuerda quiénes somos, que nos recuerda a quién pertenecemos, y que nos recuerda también cómo debemos vivir. En medio de un mundo cada vez más distraído, un mundo cada vez más superficial, estas ordenanzas nos llaman a la reflexión, a la profundidad, al compromiso y a la comunión con Dios y con su iglesia. Vivimos tiempos en los que muchas personas asisten a la iglesia, pero muchas de estas personas que van a una iglesia no entienden el significado de lo que practican. Por eso
es vital que como creyentes redescubramos el valor de todas estas ordenanzas y las vivamos, pero no solamente como un acto religioso, sino que las vivamos con entendimiento, con reverencia y desde luego con una entrega total al Señor. Entonces, cada vez, nos bautizamos una sola vez, eso es importante. Hay personas, yo he conocido personas que algunos han pensado, no, pues yo me quiero bautizar hasta que Dios me permita ir al río Jordán, por ejemplo. No, hermanos, no es necesario ir al río Jordán o a cualquier otro río. Usted se bautiza y es una evidencia. Yo inclusive, a menos de que usted se lleve a la iglesia y se la lleve para que ellos den fe, ¿verdad? Sean testigos de ese acto. Si no, cuando hacen los viajes a Israel, normalmente las agencias de viajes procuran, ¿verdad?, hacer bautismos en el Jordán, y hay personas que se bautizan. Bueno, si usted está bautizado y llega a ir a Israel y se quiere bautizar, pero como para la experiencia de sumergirse en las aguas del Jordán, hágalo ahí sí como una experiencia meramente turística, si usted quiere, pero realmente el bautismo que usted hizo, yo no sé, en una alberca, en un lugar, en mi caso yo me bauticé, o a mí me bautizaron aquí en las aguas termales de Julimes, bien rico, ¿verdad? Bien a gusto, en mi caso. Pero ahí, hermanos, yo cuando fui a Israel, pues yo no me quise ni bautizar, o sea, las aguas de Julimes fueron para mí, hermanos, como la evidencia, porque ahí estaba la iglesia, ahí estaba la gente, y yo pude dar testimonio de que Cristo estaba en mi vida. Pero igual, y si me meto al Jordán, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El punto es que usted no postergue. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted debe bautizarse en la primera oportunidad que haya. Amén. Y si usted tiene al Señor Jesucristo en su vida, usted debe participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y si usted, de repente yo he visto personas que dicen, oh, pues es que yo tengo una fe muy madura y yo no quiero ser un hipócrita, tengo problemas con alguien, mejor no participo. No, hermano, no se trata de mejor no participo, se trata, como tengo que participar, mejor me pongo a cuentas de inmediato para poder participar tal como es. Y por todo esto quiero darle algunos consejos para aplicar en nuestra vida, por todo lo visto hasta aquí. Consejo número 1, no retrase su obediencia. Acuérdese, si usted ha creído en Jesús como su Salvador, pero aún no ha sido bautizado, no lo postergue. El bautismo no es una ceremonia opcional, sino una expresión pública de fe y obediencia. Cada día que pasa sin dar este paso es una oportunidad perdida para afirmar su identidad con Cristo y fortalecer su testimonio. Recuerde que obedecer a Dios es lo que claramente ha mandado y es parte esencial del crecimiento espiritual. Segundo consejo, prepárese espiritualmente para participar de la cena del Señor. No se acerque a la mesa del Señor en forma mecánica o en forma liviana. La cena del Señor no es una rutina religiosa, sino un momento sagrado. Antes de participar, tómese el tiempo para examinar su corazón. Recuerda las 4 preguntas que dijimos ahorita. Pregúntese si usted tiene pecados que necesita confesar, relaciones que necesita restaurar o actitudes que necesitan ser corregidas. Nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, al recordar ese sacrificio, nosotros debemos hacerlo con humildad, con reverencia y con gratitud. Consejo número 3, enseña a otros el verdadero significado. Nosotros como creyentes maduros tenemos la responsabilidad de discipular a otros. Enséñele a sus hijos, a sus discípulos, a sus alumnos, que el bautismo y la cena del Señor no son actos simbólicos sin propósito, sino que son momentos santos con profundo valor espiritual. Ayudemos a las nuevas generaciones a entender que en ellos se expresa la muerte y la resurrección de nuestro Señor, el perdón de los pecados y nuestra comunión con Él. No permitamos que estas verdades se diluyan o pierdan valor con el tiempo. Antes, ¿verdad?, que no había Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando aún se estaba desarrollando los hechos para después escribirse años después. Pero aún cuando se tenía el Nuevo Testamento, como no había copias, ¿verdad?, de la Biblia como la tenemos hoy, la gente lo único que podía hacer era transmitir las enseñanzas de boca en boca. Imagínense,
Fue hasta el siglo XVI que se inventa la imprenta para poder ahora sí imprimir varios ejemplares. Pero inclusive antes del siglo XVI las enseñanzas solamente se podían dar de boca en boca. Por lo tanto, nosotros vivamos así, enseñando a los demás, enseñando a nuestros hijos, enseñando a personas que Dios nos ha permitido ser un modelo de fe para ellos. Cuarto, viva en coherencia con lo que simboliza. El bautismo representa una vida nueva, una muerte al pecado y un compromiso de seguir a Cristo. Entonces sea coherente a lo que usted hizo en ese acto, que su vida refleje ese acto que usted hizo. La cena del Señor recuerda su sacrificio, su amor y nuestra unidad como cuerpo. Por lo tanto, al participar, también sintámonos identificados con la iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todo el mundo, pero particularmente con este pequeño rebaño, esta pequeña porción de la iglesia que es la iglesia local. Usted siéntase identificado con ella. Si nosotros hemos participado de estas ordenanzas, por lo tanto vivamos con integridad. Nada daña más el testimonio cristiano que una vida que contradice los compromisos visibles que hemos asumido delante de Dios y delante de la iglesia. Y quinto consejo, aproveche cada oportunidad para renovar su pacto con Dios. El bautismo se hace una sola vez, pero la cena del Señor lo puede hacer cuantas veces pueda, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era joven, a la iglesia a la que yo servía, en la que yo asistía, había 2 cultos. Entonces nosotros como músicos del grupo de alabanza, pues estábamos en los dos cultos. Entonces al estar ahí, ¿verdad? Nosotros en el primer culto celebrábamos la cena del Señor y participamos, pero en el segundo culto pasaban las personas con los elementos. Les digo, no, yo ya participé. Hasta que un día habló con nosotros el pastor y nos dijo, oigan, la Biblia dice, todas las veces que comieres este pan, todas las veces que bebieres esta copa, anuncias la muerte del Señor. No tienen ningún problema si en el primer culto la celebran y en el segundo culto la celebran, porque la muerte del Señor anuncian. Lo que sí tienen que hacer es siempre evidenciarlo con su vida. Así que cada vez que haya Santa Cena, usted participe, aproveche la oportunidad, que no sea un ritual más, sino una renovación de su amor por Cristo y de su entrega total con Él. Dígale al Señor en su corazón una oración pequeña, como decir, sigo siendo tuyo, sigo creyendo, sigo caminando contigo. Estos momentos son oportunidades valiosas de renovación espiritual, donde reafirmamos que somos parte de un nuevo pacto y vivimos por gracia, en comunión con Dios. Yo quiero ir cerrando diciéndole que el bautismo y la cena del Señor son 2 columnas visibles que nos recuerdan quiénes somos, que nos recuerda a quién seguimos y que nos recuerda hacia dónde vamos. Son actos públicos que revelan una realidad interior profunda. Somos redimidos, somos parte de un cuerpo, vamos en camino hacia la eternidad. Hoy más que nunca, en medio de una cultura que desvaloriza lo sagrado, la iglesia debe levantar con claridad y reverencia las señales del reino. Hoy más que nunca tenemos que dar a conocer nuestra fe, que cada bautismo y que cada participación de la cena del Señor nos recuerde que fuimos comprados por precio y que seguimos proclamando su muerte hasta que Él venga. Así que yo le invito, hermanos, a que seamos cristianos y de los buenos, que participamos de lo que el Señor nos ha mandado y que evidenciemos nuestra fe para que el mundo pueda ver esta luz. La luz no se debe de esconder, la luz debe brillar para que este mundo crea.